Con el periodista Daniel Vilota, autor del libro Conurbano Salvaje, columnista del diario La Nación y del programa de Carlos Paño, Dice Argentina, en La Nación Más. Hola Daniel, te saludamos Cecilia Domínguez, Gastón Roidberg y quien te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Alejandro? Tanto tiempo, saluda al resto de la mesa. ¿Cómo están? Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. Por favor. Y también te quiero arrancar por la pregunta que les estamos haciendo a los oyentes. ¿Qué opinás de la decisión de Macri y Bullrich de apoyar a Milei en el balotaje? A ver, dar una opinión personal me excede, digo, voy a hacer mi trabajo de periodista. Sí, vamos. Desde el punto de vista de la consigna que llevó Juntos a la campaña, quitar del poder al kirchnerismo, esa carrera la perdió frente a Milei. Con lo cual parece bastante lógico que si esa consigna fue la que llevó Juntos, y uno tiene que pensar que el resto de Juntos, es decir, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, nunca lo objetaron, sería lógico que vos vuelvas a votar a aquel que se exhibió como el más apto para la consigna que elegiste. ¿Qué es lo que te está pasando ahí? En realidad, Juntos tiene un problema hace mucho tiempo que ahora parece exacerbado por esta decisión que toma un sector del PRO en segunda vuelta. He escuchado muchísimos dirigentes decir que no los eligieron para eso, y está muy bien, pero lo que se discute en segunda vuelta no es para qué los eligieron, sino cómo se elige el presidente. Así que me parece que lo que está ocurriendo ahí es una batalla largamente postergada por una reconfiguración de la oposición y dentro de ella a la vez por quién es el que la lidera. Daniel, publicaste en La Nación una columna muy recomendable titulada La invención de Milei, en la que sostenés que Massa no tenía contemplado que el libertario llegara tan competitivo a disputarle la presidencia de la Nación. ¿Por qué crees que pensó un escenario y después en realidad se generó otro? ¿Cómo ves ese cambio? Mirá, es que el tema es así. Milei no tenía siquiera una estructura para competir en las elecciones. Siempre hay algo muy interesante. Vos para inscribir las candidaturas necesitas un partido político, pero también lo necesitas, o por lo menos su organización política, en grado sumo para fiscalizar. Milei no tenía ninguna de esas dos cosas. Para más datos, uno de los partidos que integran la alianza electoral que Milei lleva se llama Unión Celeste y Blanco, y su apoderado, Fabián Loaiza, hasta hace 6 meses fue funcionario de Axel Kicillof gracias a Martín Insaurralde. Ahora es el primer candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza en la primera sección electoral, es decir que uno puede descontar que Loaiza ya es candidato. ¿Qué quería Massa y un sector del peronismo bonaerense? Dividir el voto opositor. Obviamente que a la vista, ya solo con el resultado de las PASO, habían conseguido el objetivo. ¿Qué estuvo aparentemente fuera del cálculo? Que Milei les quite voto de la periferia. Es decir, aquí la gran novedad, a diferencia de Juntos, es que el voto de Milei penetra en los sectores que son pobres estructurales, es decir, que están literalmente fuera del sistema. Hay lugares de Lomas de Zamora que si vos ves lo que Milei sacó, que en la general debe estar alrededor de 22 puntos, de ese universo, casi 30 puntos están en Cuartel Noveno. Para quien no conozca y nos escuche, Cuartel Noveno, sí. No, te quería decir que, por ejemplo, en La Matanza quedó segundo, es decir, La Libertad Avanza en La Matanza con el DIPI quedó segundo. Claro, por eso decía, o sea, que quería terminar la idea. Sí. Sí, Cuartel Noveno es el 40% del electorado de Lomas. Si vos te podés quedar ahí con 30 puntos, pasás a ser una fuerza muy significativa. Sobre todo por ese hecho, por el segmento de donde tomás el voto, que es lo que también logra el DIPI. Porque el voto de Juntos en el conurbano está precisamente en los centros urbanos. Aquí la gran novedad es que Milei le disputa votos al kirchnerismo, peronismo, en la franja donde era intocable. Este es el dato que Massa creo que vuelve a contemplar y el que lo puede preocupar ahora a partir de este respaldo que Bullrich y Macri le están dando a Milei. Daniel, nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistar a Carlos por el libro Conurbano Salvaje y te quería preguntar qué reflexión haces
habiendo sido parte de este libro, habiendo sido autor de este libro, conociendo tanto el conurbano, ¿qué reflexión haces con los resultados después de las elecciones? A nivel nacional, obviamente con el triunfo de Massa, pero también en el conurbano con el triunfo del actual gobernador Axel Kicillof, porque el comentario que se escuchó y se leyó en redes sociales es, bueno, con el nivel de pobreza que hay en la provincia, ¿cómo puede ser que siga ganando el gobernador Axel Kicillof, haya tenido más del 45%? Es que precisamente el nivel de pobreza explica la victoria del peronismo. He escuchado mucha gente contrariada porque el yate famoso no incidió lo suficientemente en el electorado. Y le estamos pidiendo a los pobres un nivel de heroísmo de grado sumo. Entre el hambre y la corrupción, si la gente puede elegir, primero va a resolver su hambre. Esta es la explicación, no hay otra explicación posible. Y si hay un cambio de conducta a partir del hecho de Insaurralde, si pudieses ver en una pantalla ahora los resultados de las PASO, vas a ver un corte de boleta del peronismo contra su candidato presidencial. El hecho de Insaurralde, además de otras cosas, marca un quiebre, porque la sospecha que tenía probablemente Massa es que Insaurralde iba a contribuir a la candidatura de Néstor Grindetti como gobernador. Yo creo que hay un antes y un después del yate en esa conducta que probablemente, no sabemos si atrás de esto estuvo Massa, generó que muchos evitaran comprometerse con algo que resultara contrario a Massa. Para decírtelo de otra forma, en la mayoría de los distritos, en la general, el intendente y el candidato a presidente sacaron exactamente lo mismo. También hay que decir algo, Daniel, que en el caso de estas elecciones, el peronismo sacó 7,5 puntos menos que las de 2019. En esa época Kicillof había sacado el 52,4% de los votos, pero claro, en ese momento tenía enfrente a María Eugenia Vidal y nada más. En cambio ahora fue dividida la oposición, sacó 26,6 Grindetti, Píparo 24,6, es decir que entre los dos sacaron el 51%. Es decir, al ir dividida la oposición, complicado. Sí. Hay un dato muy importante de lo que decís y que hay que mirar también. Primero, Kicillof en la PASO había sacado 32, es decir, mejoró 4 puntos, pero eso es lo que vos decís. Sí. Y Massa había sacado 27, si le descontás sumándolo a Grabois. Sí. Hoy sacó 36, es decir, Massa mejoró 9 puntos de la PASO. Sí. Y si mirás distrito por distrito del conurbano, hay casos donde juntos retrocede entre 10 y 16 puntos. Esto me parece que es un fenómeno que hay que mirar, porque finalmente para la general, también históricos votantes de Juntos dividieron su voto entre Massa y Milei. Daniel, Massa y Kicillof son aliados en un futuro proyecto de separarse lentamente del ala dura del kirchnerismo, o crees que solo están disfrazando esa distancia por un tema de coyuntura electoral y punto? A ver, a Kicillof le sirve tener a Massa de presidente y sobre todo porque comparten, si otra vez lo llevo a las matemáticas, que es lo más feo de cualquier elección. Literalmente en la provincia de Buenos Aires comparten todos los que los votaron. Primero, le sirve por eso. Segundo, le sirve para hacerse fuerte frente a la cámpora. Claro. Kicillof en la legislatura que viene no tiene un solo legislador. Todos son de la cámpora y ya no hay legisladores de los intendentes. Es decir, que cualquier ley que vaya a sacar va a depender mucho de lo que la cámpora diga. Tener un gobierno amigo, entre comillas, le va a servir para encontrar dónde respaldarse. ¿Por qué este dato sigue siendo muy interesante? Porque a la vez Kicillof, y esto habrá que ver cómo lo resuelve, le tiene miedo reverencial a Cristina Fernández de Kirchner. Yo no sé hasta dónde a Cristina Fernández de Kirchner le da una enorme felicidad que Massa vaya a ser electo presidente. O sea, vos no la ves jubilada, Cristina, está claro, ¿no? Está todavía ahí bien presente. Mira, el poder el día que te jubila no volvés más, no es voluntario, claro. Pero te jubila el poder a vos, nunca al revés. No conozco hombres ni mujeres, perdón, no quiero ser machista, que se vayan del poder por elección. El poder te jubila. Me parece que ese es un trámite pendiente y que está muy ligado a sus causas judiciales. Si Massa, supongamos que es presidente, y consigue liberarla de ese lastre, bueno, ahí probablemente veríamos una Cristina menos activa o en un rol, digamos, más distanciado. Eso no está resuelto y la impresión es que siguen muy activas sus causas, ¿eh? Entonces hay que mirar mucho ese detalle porque si Massa es electo
presidente, depende cómo obren los primeros meses, sobre todo con las vacantes que hay en las Cortes, es muy interesante lo que puede ocurrir. Entonces, cuando uno piensa en la segunda vuelta, Massa no le habla solo al radicalismo pensando en ganar, sino mirando la Corte, y por ahí poder dividir con su socio cuáles son de esas dos vacantes la que le da. Daniel, ¿y por qué lado crees que van a ir los candidatos? Tanto Massa, Milei, en estas semanas hasta el balotaje, ¿cómo crees que van a aprovechar estas semanas, teniendo en cuenta también que hay un debate en el medio? A ver, me parece que el debate más importante está dentro del radicalismo, porque hay un sector que evidentemente está dispuesto a acompañarlo a Massa y se ve tal vez inhibido de hacerlo, porque Macri ha dicho algo que algunos dirigentes radicales no han desmentido, y es que le pidieron a Bullrich que se pronuncie estrictamente contra Milei. Cuando uno repasa los documentos de la Unión Cívica Radical, los emitidos esta semana, las críticas tratan de ser equilibradas. Hay un dato muy importante: el radicalismo tiene gobernadores que tienen a la vez una legislatura provincial. Ni a Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza electo, ni al de Corrientes, Gustavo Valdés, les conviene que se les dividan las legislaturas o los bloques de juntos a partir de esta pelea, porque inmediatamente pasan a quedar en inferioridad de condiciones frente al kirchnerismo. Así que yo te diría que hay que mirar mucho los que hagan aquellos que tienen poder concreto, Cornejo, Valdés, no Morales, que si bien deja un delegado en la provincia de gobernador, obtiene un pésimo resultado electoral, pierde 2 senadores, 3 diputados, es decir, frente al resto del radicalismo deja de ser un par para entender que puede pesar ahí. En lo que sí coinciden, perdón Daniel, los radicales es en criticar a Macri, ahí sí hay unanimidad. Unanimidad en el sentido de una crítica explícita al expresidente por lo que ellos consideran un preacuerdo que tenía con Milei y que ellos no fueron consultados o no se dialogó dentro del espacio. Yo hasta ahora, perdóname, quiero tratar de ceñirme a los hechos lo más que puedo. Hay un segundo documento que lo critica Macri, pero no vi ningún gobernador que lo respalde. Si vos tenés alguna declaración que gobernadores no, los gobernadores no, son otros dirigentes, no gobernadores. Y bueno, este es el dato, porque recuerdo también, perdóname que te siga la saga y haga de fiscal del diablo, cuando fue el caso de Chocolate Rigó, Federico Storani le pedía al radicalismo bonaerense que se exprese. Claro, mientras él tuvo poder en la legislatura bonaerense, se ve que era un problema que le preocupaba o que en aquel momento tenía alguna miopía que ahora ha resultado mejor con algunos anteojos. Así que ojo, hay que mirar que el radicalismo renueva sus autoridades nacionales en diciembre. Esa puja, Milei, Macri, está cruzando ese debate. Bueno, nosotros recién hablábamos con Karina Banfi, la diputada de la provincia de Buenos Aires, que es vicepresidenta del Bloque Radical, y nos señalaba específicamente eso, que se viene una renovación de la conducción radical y que ellos, hasta ahora, lo que vienen planteando es una neutralidad para no apoyar a Sergio Massa ni a Javier Milei. Mira, Ale, acá el dato importante es ver hasta dónde llega esa neutralidad. Ajá. Yo creo que la neutralidad o la libertad de elección que van a dar todos los partidos es una forma de no comprometerse en público. Un dato muy importante: me parece muy difícil que ninguna estructura partidaria hoy consiga orientar el voto hacia uno u otro. Pero eso, la neutralidad, la libertad de acción, a la vez le da margen a los dirigentes. Hay que ver, acá hay un tema muy clave que seguramente tendremos noticias esta semana, y es ¿quién fiscaliza para Milei? El gran problema de Milei es la fiscalización de su voto. Y otro, conservó en las PASO lo mismo que sacó en la general, 30 puntos. Era imposible que creciera esa alianza. Igual esta alianza le resuelve otro problema, que es tener como fiscalizar de Buenos Aires. No, igual hay que decir también que tiene el mismo porcentaje de votos, pero se contabilizó de manera diferente, con lo cual, si se hubiera contabilizado de la misma manera, hubiera tenido más cerca de 32 puntos en las PASO y ahora 30. Es decir que en porcentaje hay una caída, aunque pero es mínima, sí, aunque incluso subió la cantidad de votos que tuvo. Por eso te digo, es mínimo lo que pierde. 2 puntos, yo diría que significativo sería lo que pierde Bullrich. Claro, de nuevo, aún con el cálculo que vos hacés, pasar de casi 29 a 23 es muy significativo. Es cierto lo que vos decís,
en la general no se computan blancos ni impugnados, eso lo sube a todos, pero digamos que Milei, el problema que tiene, aceptando lo que decís, es que le cuesta crecer. Yo creo que esta alianza lo que trata de resolver, para él sobre todo, es ver si capta un voto más moderado, que no es necesariamente el de Bullrich, quiero decir, es más moderado con relación a él mismo. Bullrich tampoco expresa un voto estrictamente moderado. Lo que va a buscar, y hay que ver cómo se resuelve, es que otros le aporten eso. Probablemente para eso, además de Bullrich y Macri, hagan falta que se pronuncien otras personas. Hay un dato que dice Bullrich que sí es cierto. Ella ganó una PASO, tiene una legitimidad para decir algo. Habrá que ver qué van a hacer todos los que ella derrotó, si se pronuncian en contra y cómo lo vive la sociedad. Por supuesto, vale, y chicos, discúlpenme, estamos teorizando, ¿no? ¿Y faltan 2 semanas, hay que ver qué ocurre. ¿Quiénes pueden sumar ahí? Si vos tuvieras que decir, digamos, Massa sacó el 36, tiene que llevar al 50, necesita 14 puntos, y decíamos, Milei necesita 20 puntos. Pero bueno, sin duda, ¿de dónde suman? Sí. Schiaretti. Córdoba tenés un gran electorado, es el segundo en importancia después de la provincia, y tenés que mirar ahí de nuevo. Massa en Córdoba salió cuarto. ¿Arriesgará Schiaretti darle el apoyo al cuarto cuando Milei salió primero? Bueno, esas son algunas de las incógnitas que faltan revelar. Schiaretti está con Yarlora de viaje, muy conveniente, en Indonesia, pero se fue con Perotti, que aparentemente después de la PASO pasó a ser un aliado de Massa. Daniel, en tu conocimiento del territorio bonaerense, ¿qué papel o qué rol o qué importancia le atribuís a la fiscalización de la votación que se viene? Porque se comenta mucho, no hay denuncias, la verdad, de lo que pasó en las generales, pero ¿qué puede pasar con el balotaje pensando que es a matar o morir? Es decir, ya no hay más instancias. Entonces, ¿cómo sería eso también pensando en un radicalismo que habitualmente suele aportar fiscales, pero que en este caso, bueno, por lo que uno ve, aunque vos decís que todavía no hay una expresión unificada, está como medio en retirada, mirando todo de afuera? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo te lo imaginas? Vamos de nuevo. Sí, tomo solo uno de ejemplo, ¿sí? Sí, el más lejos para que nadie se enoje. Si Cornejo, para preservar la unidad de su bloque de diputados en la legislatura mendocina, precisa que esta grieta no lo toque, habrá que ver cómo resuelve si el PRO le pide eso. ¿Podrá mantener el bloque unido sin fiscalizar? ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos. ¿Podrá el radicalismo bonaerense decirle al PRO, quédense conmigo porque es importante lo que va a ocurrir en el 2025 y tenemos que estar juntos? Si no puede dar una muestra de unidad en los fiscales, es un tema que yo creo que se está discutiendo en estas horas. Daniel, nosotros siempre en Contacto Digital tratamos de hablar del backstage, muchas veces de coberturas, y en este caso te quiero preguntar, ¿cómo trabajás vos en estos días o semanas con tanta información para hacer tus análisis? Si pensás en quien te está leyendo, en el mensaje que das, ¿cómo lo trabajas a eso? Bueno, hay 2 momentos. Mira, me pasó con la presentación del libro, me llevaron a un lugar muy generosos, amigos importantes, y a uno para presentarme se le ocurrió leer la lista de quienes me iban a escuchar. Me di vuelta y lo segundo que le dije mirando al público es: no leas más porque me va a agarrar un ataque de pánico y me voy. Quiero decir, si pienso en mi público o en mi segmento o en quien me lee, pensando en darle información y algo de análisis. Después trato de abstraerme todo lo que puedo de los climas y pensando a la vez en no quedar condicionado por la agenda. Quiero decir, obviamente es imposible no decir algo de Milei o de Insaurralde con el yate, pero yo trato de vincularlo a una agenda muy propia con información que ya no haya circulado antes. Eso me hace trabajar mucho porque yo soy un columnista, no tengo una estructura a mi disposición que no sea mi esfuerzo y mi habilidad para conseguir lo que otros no tengan. Así que estos días estoy haciendo muchísimos abdominales, muchísimas sentadillas y desde muy temprano salgo a maratonear. Hay que decir que además vos vivís en la provincia de Buenos Aires. Claro. Es decir, hablás del conurbano y vivís en esa zona. De zonas sures. Yo soy de la 3ª sección electoral, partido de Almirante Brown, en la ciudad más grande que tiene el número de electores, que es Bursaco, y eso me da una ventaja y una desventaja. Conozco el terreno, es decir que probablemente tenga una sensibilidad distinta frente a varios temas, tengo muchos amigos y gente importante que no le gusta lo que yo digo. Entonces
trato de encontrar, y disfruto mucho lo que hago, igual que ustedes, por eso trabajo de periodista, pero bueno, enfrento esto como lo que es, una coyuntura excepcional que nos pone a todos un poco de estrés extra al laburo, pero también nos hace sentir muy protagonistas de la historia, no por nuestros nombres, sino por lo que estamos contando. Y te hago una última, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero ¿por qué la gente vota al peronismo en la provincia de Buenos Aires? Mira, eso voy a tratar de ser breve, está contenido en una historia de mi libro, que es la de la calle Azamor. La calle Azamor de Villa Fiorito es donde vivía Diego. Al 600, que es donde Diego vivía, si haces una cuadra más te quedás sin calle, es decir, empieza la nada misma. Se acaba la calle, empiezan los corredores, yuyos de 3 metros de alturas. Sí. Ahí hay un mundo vinculado a los cartoneros. Hay un chico, voy a ser muy rápido, que le fallece un sobrino, es cartonero, va a ver al centro de Lomas a alguien que cree que es funcionario, esa persona ya no lo es, igual se esmera, consigan un cajón, lo velan, y este señor que era exfuncionario un día lo va a ver este chico para charlar, y le pregunta a quién vota, y el chico dice yo voto al peronismo, y este funcionario, un ex peronista, trata de explicarle que el peronismo como tal ya no está más en las boletas. Y él le dice, y ahí le confiesa, no, a mí me traen la boleta cortada en un sobre y yo voto. Esta anécdota la conté 500 veces. Hay 3 reglas para diferenciar autocracia de democracia. La primera, el conjunto de normas por la que se toman decisiones en democracia. 2, la de la mayoría. ¿Qué número es el que constituye el número de personas habilitadas por mayoría a tomar decisión? Y la tercera y la más importante, que haya alternativas reales, que vos de verdad puedas elegir entre un partido u otro. Y le digo a todos cuando doy charlas para empresas para esta época, el día que hay elección para que ese chico pueda elegir distinto, hay que estar ahí con otra boleta, con un cajón y darle una mano. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Muy interesante la anécdota que vos estás contando, porque realmente es la pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? Cómo con este nivel de pobreza, de inflación, de crisis, sigue ganando el gobierno que tenemos ahora con un candidato que es ministro de Economía y siguen revalidando títulos. Lo que te conté sirve perfectamente, pero para darle otro sentido literal al voto cautivo. Sí, es exactamente lo que ocurre, y que a veces uno no lo ve desde acá, desde el microcentro, la ciudad de Buenos Aires o algunos de los barrios, y que muy probablemente vos lo veas ahí en Almirante Brown, en Loma de Zamora, en La Matanza, que son lugares donde estás más en contacto con estos sectores más humildes que justifican el voto de otra manera. Es un voto muy útil. Para que ese voto tenga otra orientación y otra utilidad, hay que entender de qué se trata la pobreza en el conurbano. Y hay no que es estar una ahí. crítica a nadie. Pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Sí, hay que estar ahí. Hay que sufrir con los pobres. Bueno, Daniel, nos quedaríamos un rato largo más hablando, pero se nos termina el tiempo. No, muy amables ustedes por el tiempo, les agradezco muchísimo. Gracias, bueno, Daniel. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Otro para ustedes, buen fin de semana. Buen fin de semana. Era el periodista Daniel Vilota, autor del libro Conurbano Salvaje, columnista del diario La Nación y del programa Odisea Argentina en La Nación Más. Rivadavia.